Mi novio me dijo que se iba a pescar con sus amigos. Resulta que terminó en la cárcel por destruir la boda de su exnovia, y varios delitos más. Mi novio, o supongo que ya exnovio, a quien llamaremos Martín, y yo llevábamos casi 3 años juntos. Vivimos en el mismo departamento desde hace poco más de un año. Yo creía que teníamos una relación súper estable. Cero dramas, mucha comunicación, o eso pensaba yo, claro. Su última relación antes de mí fue con una chica llamada Lidia. Martín siempre me la pintó como una relación que simplemente no funcionó, cosas de la vida, incompatibilidad. Nunca noté obsesión, ni resentimiento. Nunca revisé su teléfono. Fui una estúpida y confiada. El viernes pasado, Martín me dijo que se iba de viaje de fin de semana con sus 3 mejores amigos. El plan era irse a una cabaña cerca de un lago, pescar, tomar cervezas y desconectarse. Hasta le ayudé a empacar. Recuerdo perfectamente haber metido repelente de mosquitos, bloqueador y unos snacks en su mochila. Se despidió de mí con un beso en la frente, me dijo que me amaba y que la señal en el lago iba a ser horrible, así que no me preocupara si no me contestaba los mensajes rápido. Yo estaba feliz. Un fin de semana entero para mí sola en el departamento. Pedí comida a domicilio, me puse una mascarilla facial y me preparé para ver maratones de series basura sin que nadie me juzgara. Todo iba perfecto hasta la madrugada del sábado. Como a las 3 de la mañana, mi celular empezó a vibrar como loco en la mesita de noche. Era una llamada de Hugo, uno de los amigos que supuestamente estaba en el viaje de pesca. Contesté medio dormida y asustada, pensando que tal vez habían tenido un accidente. La voz de Hugo temblaba. Me preguntó si estaba sentada. Le dije que estaba en la cama y le exigí que me dijera qué estaba pasando. Y ahí fue cuando me soltó la bomba. Resulta que nunca hubo un viaje de pesca. O sea, la cabaña sí existía, pero el objetivo del viaje no era atrapar truchas. Hugo me confesó, sonando completamente avergonzado, que Martín se había enterado hace semanas de que Lidia, su ex, se casaba ese fin de semana. La boda era en una hacienda a un par de horas de la ciudad. Martín convenció a sus amigos de rentar una cabaña cerca de la hacienda para ahogar las penas. Según Hugo, la idea original era solo emborracharse y que Martín se desahogara llorando, algo patético pero inofensivo. Pero, obviamente, la cosa no se quedó ahí. Hugo me explicó que empezaron a tomar desde temprano. Para la tarde, Martín ya estaba completamente fuera de sí. Empezó a decir que tenía que ir a la boda, que tenía que detenerla, que Lidia era el amor de su vida y que estaba cometiendo un error. Hugo y otro de los amigos intentaron detenerlo. Discutieron fuerte, pero Martín estaba incontrolable. Se subió a su auto y el tercer amigo, que estaba igual de ebrio que él, se subió de copiloto para acompañarlo. Hugo se quedó en la cabaña, asustado y sin saber qué hacer, y por eso me estaba llamando. Yo no podía procesar lo que me estaba diciendo. Le pregunté a Hugo dónde estaba Martín en ese momento. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos, suspiró y me dijo que Martín estaba en la comisaría. Le exigí detalles. Hugo me contó lo que le había relatado el amigo que se fue con Martín antes de que también lo arrestaran. Llegaron a la hacienda. Al parecer, engañaron a los guardias de la entrada o se saltaron una barda, no está muy claro. El punto es que entraron en plena recepción. Martín, completamente borracho, sudado y vestido con ropa de pesca, irrumpió en la pista de baile justo cuando la banda tocaba. Empezó a gritar el nombre de Lidia, diciendo frente a todas las familias, los abuelos, los amigos, que la amaba y que no se podía casar. La seguridad del lugar intentó sacarlo. El ahora esposo de Lidia se acercó para intentar calmarlo o empujarlo, y Martín le soltó un puñetazo directo en la cara. Se armó una pelea campal. Rompieron parte del mobiliario, tiraron una mesa llena de copas, destrozaron arreglos florales, un caos total. Y como si no fuera suficiente humillación, cuando los guardias de seguridad por fin lograron sacarlo a rastras al estacionamiento, Martín, en un arranque de furia ciega, agarró una piedra gigante de los jardines y le destrozó el parabrisas al auto de los recién casados que estaba adornado con flores. La policía llegó en cuestión de minutos. Los esposaron, los subieron a la patrulla y se los llevaron. Hugo me llamó porque el amigo que fue cómplice logró hacerle una llamada rápida desde la delegación. Colgué el teléfono con Hugo y me quedé mirando la pared en la oscuridad. No lloré. Estaba demasiado en shock. Pensé en el repelente de mosquitos que le había empacado. Pensé en el beso en la frente.
Pensé en los 3 años de mi vida que le dediqué a un hombre que, en secreto, seguía tan obsesionado con su exnovia como para arruinarle el día más importante de su vida, y de paso, destruir la nuestra. No dormí nada. Me pasé la noche en vela, sentada en el sofá de la sala, viendo cómo amanecía. No sé qué pasará mañana, pero necesito salir de aquí. Actualización 1. Han pasado unos 3 días desde la publicación original. Muchos me preguntaron si Martín había intentado contactarme y la respuesta es sí. Vaya que sí. El domingo por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Sabía perfectamente quién era, pero contesté de todos modos porque una parte de mí necesitaba escuchar qué diablos iba a decir. Era él. Sonaba destruido, con la voz ronca y temblorosa. Empezó a llorar en el instante en que escuchó mi voz. Me suplicó que no le colgara. Me dijo que estaba en un pozo oscuro, que la policía lo tenía retenido, que enfrentaba cargos por lesiones, daños a la propiedad y alteración del orden público. Y entonces, tuvo el descaro de pedirme ayuda. Me rogó que buscara a un abogado. Me pidió que sacara dinero de nuestros ahorros conjuntos para pagar la fianza y los daños iniciales. Decía que todo fue un malentendido gigante, que se le cruzaron los cables por el alcohol, que la boda le trajo recuerdos reprimidos y que tuvo un colapso mental. Insistía en que yo era su roca, la única persona en el mundo en la que podía confiar, y que me amaba más que a nada. Yo lo escuché en silencio. Dejé que llorara, que se humillara, que inventara excusas baratas sobre colapsos mentales. Y cuando por fin hizo una pausa para tomar aire, hablé con la voz más fría que jamás me haya salido de la garganta. Le dije que la única roca en su vida iba a ser la pared de su celda. Le expliqué, muy calmadamente, que sabía toda la verdad. Que sabía lo de la mentira del viaje de pesca, que sabía lo del puñetazo al novio, lo del parabrisas roto y los gritos de amor hacia su ex frente a 200 personas. Le dije que me daba asco. Que no iba a mover un solo dedo para ayudarlo, que no iba a tocar un solo centavo de nuestros ahorros para pagar sus berrinches de adolescente resentido y que, en lo que a mí respectaba, él ya no tenía novia ni casa a dónde volver. Empezó a gritar de desesperación. Me decía que no le podía hacer esto, que me necesitaba, que la familia de Lidia lo quería hundir y demandar por muchísimo dinero. Simplemente le colgué. Bloqueé el número de la comisaría. Después de eso, agarré bolsas negras de basura. Literalmente, bolsas de basura, ni siquiera me molesté en buscar maletas. Empecé a meter toda su ropa, sus zapatos, sus estúpidas cañas de pescar que encontró arrumbadas en el closet, su Xbox, todo. Ayer lunes llamé al administrador del edificio. El contrato de arrendamiento está a nombre de los dos, pero expira en un mes. Le expliqué la situación a grandes rasgos, sin entrar en el chisme completo, claro, y le dije que yo me iba a mudar, que no iba a renovar y que no me hacía responsable de lo que pasara con la parte de la renta de Martín. Mis amigas vinieron a ayudarme a sacar mis cosas de valor y llevármelas a casa de mis papás temporalmente. Ahora mismo estoy rodeada de cajas, durmiendo en mi antigua habitación de la adolescencia. Sigo sintiendo oleadas de coraje que me dejan sin aire, pero sobre todo, me siento humillada. He tenido que dar la cara con amigos en común, explicando por qué de repente me regresé con mis padres y por qué Martín está desaparecido. El chisme vuela rápido. Algunos de sus amigos me han escrito intentando hacerme sentir culpable, diciéndome que lo abandoné en su peor momento. A esos también los he ido bloqueando uno por uno. No necesito esa energía en mi vida. La familia de Lidia va con todo contra él, por lo que me enteré a través de Hugo, quien es el único que parece tener 2 neuronas funcionales y me ha mantenido al tanto. Resulta que el vestido de la novia se arruinó durante el pleito, el auto destrozado era de colección y el novio terminó con la nariz fracturada. Los cargos son serios. Sigo procesando todo. Les mantendré al tanto si hay más novedades legales o si este idiota intenta contactarme de nuevo. Gracias por leerme. Actualización 2. Si creen que la vergüenza ajena que sintieron leyendo el post original y mi primera actualización fue mucha, les recomiendo que se sienten. De verdad, sírvanse un café, un té, o algo más fuerte si lo necesitan, porque de lo que me acabo de enterar supera cualquier límite de lo patético y espeluznante que mi cerebro podía imaginar. Han pasado unos 5 días desde que empaqué la vida de Martín en bolsas de basura y salí huyendo a casa de mis papás. He estado viviendo entre cajas de cartón, sintiéndome una mezcla de tonta, furiosa y, extrañamente, aliviada. Pensaba que la humillación ya había tocado techo. Ya saben, la típica historia de la novia engañada que descubre que su pareja arruinó la boda de su ex a golpes frente a toda su familia.
Pero resulta que el teatrito del sábado no fue un simple arranque de locura por el alcohol. Fue la gran final de una temporada de acoso que yo, en mi infinita ceguera, jamás noté. Todo salió a la luz ayer por la noche. Yo estaba en la cama, cenando cereal directo de la caja y viendo la televisión sin prestarle ninguna atención real, cuando mi celular vibró. Era Hugo. Sí, el mismo amigo del supuesto viaje de pesca, el único que parece tener un poco de sentido común y decencia en todo ese grupo de inmaduros. Me explicó que me llamaba porque sentía que yo merecía saber toda la verdad, sobre todo por las presiones legales que se le venían encima a Martín. Me advirtió que la cosa estaba muy, muy turbia. Me dijo que la familia de Lidia no solo estaba presentando cargos por las lesiones al novio y los daños a la propiedad. Resulta que le sumaron una denuncia formal por acoso continuo. Y no estamos hablando de un par de mensajes borracho a las 3 de la mañana. Hugo me explicó que los abogados de la familia de la novia le entregaron a la policía una carpeta enorme, literalmente un expediente lleno de capturas de pantalla, correos electrónicos y registros de perfiles falsos. Por lo visto, Martín llevaba meses, casi un año para ser exactos, acosando a Lidia por internet. Desde el bendito día en que ella hizo público su compromiso matrimonial en sus redes sociales, a él se le cruzaron los cables por completo. Hugo me contó que Lidia había tenido que bloquear decenas de cuentas falsas en Instagram y Facebook durante meses. Cuentas que le comentaban cosas horribles a su ahora esposo, o que le mandaban mensajes directos a ella rogándole que cancelara todo y recapacitara. Incluso, y esto de verdad me dio escalofríos, Martín llegó a enviarle correos electrónicos anónimos a su cuenta del trabajo. Todo esto ocurría mientras, según yo, él y yo teníamos una relación súper sana, aburrida y estable. Yo escuchaba a Hugo a través de la línea y sentía que el aire me faltaba en los pulmones. Le pregunté cómo era humanamente posible que nadie en su círculo se diera cuenta de esa obsesión. Él se justificó diciendo que los amigos sí notaban a Martín un poco raro a veces, que se ponía melancólico y que sabían que espiaba el perfil de Lidia desde cuentas anónimas cuando se pasaba de copas, pero que jamás, ni en sus peores pesadillas, imaginaron el nivel de psicopatía al que había llegado a escondidas. Pensaron que era solo el ego herido de un ex resentido que no sabía soltar, no un delito de acoso cibernético en toda regla. Cuando colgué la llamada, me quedé paralizada mirando al techo. Mi mente empezó a rebobinar los últimos 12 meses de mi vida a toda velocidad. Recordé todas esas noches tranquilas en las que estábamos juntos en el sofá, yo leyendo un libro o viendo una película, y él súper concentrado en su teléfono o en la tableta, tecleando furiosamente. Cuando yo, casualmente, le preguntaba qué tanto hacía, me respondía con la mayor naturalidad del mundo que estaba discutiendo en foros de tecnología o respondiendo correos urgentes de su oficina. Dios mío, qué estúpida fui. Qué ciega. Estaba sentado a medio metro de mí, compartiendo mi manta, mientras le declaraba su amor obsesivo a su exnovia a través de perfiles falsos. La rabia me consumió tanto que hice algo de lo que no me siento muy orgullosa, pero que mi salud mental necesitaba hacer para dejar de dudar de mí misma. Recordé que en una de las bolsas de basura negras que me traje por error, porque en el caos de meter todo a lo loco empaqué algunos de sus aparatos electrónicos que estaban en la sala. Estaba una vieja tableta que él supuestamente casi no usaba. La busqué frenéticamente entre las cosas apiladas en el rincón de mi cuarto. La conecté a la corriente, esperé con el corazón en la garganta a que encendiera y, para mi sorpresa, ni siquiera tenía una contraseña compleja. Usaba el mismo patrón tonto de seguridad que tenía en su celular. Sí, siempre supe su patrón de seguridad, pero nunca he revisado sus cosas, nunca sentí que debía hacerlo. No me tomó ni 10 minutos encontrar las pruebas que lo condenaban. Ahí estaban. Aplicaciones de correo electrónico secundarias abiertas, sesiones iniciadas en redes sociales con nombres de usuario ridículos que ni al caso. Leí un par de mensajes en la bandeja de salida y tuve que soltar la tableta y correr al baño con náuseas. Era una mezcla repulsiva de súplicas patéticas, reclamos llenos de odio hacia el prometido de Lidia, y una obsesión enfermiza donde le exigía que recordara lo que sentían. El tipo con el que yo dormía todas las noches, el mismo que me decía que quería empezar a buscar opciones para comprar una casa juntos el próximo año. Se la pasaba escribiéndole a otra mujer diciéndole que estaban destinados a estar juntos y que él no iba a permitir que nadie más la tuviera. Obviamente, todo este nuevo descubrimiento legal tiene a Martín completamente hundido. Según lo que me actualizó Hugo después, los cargos por acoso cambian todo el panorama frente al juez. Ya no es solo un tipo borracho que hizo un zafarrancho en una fiesta privada, es un acosador sistemático que planeó irrumpir en un evento para intimidar a sus víctimas. El juez se la ha puesto dificilísima. La fianza, si es que le llegan a dar la opción con este nuevo cargo en su contra, va a ser astronómica.
Y para ponerle la cereza a este pastel de porquería, los papás de Martín me estuvieron marcando toda la mañana. Ayer no les contesté porque no tenía cabeza para lidiar con ellos, pero hoy me dejaron un par de mensajes de voz. Lloraban desesperados, diciendo que yo soy la única que lo puede ayudar financieramente, que seguro todo el tema del acoso es una exageración inventada por la familia de la novia porque le tienen coraje. Y que Martín es en el fondo un buen chico que solo cometió un error por amor. ¿Pueden creer el nivel de negación? Defendiendo lo indefendible. Escuché los audios y sentí una mezcla de pena genuina por ellos, pero también muchísima rabia por su ceguera voluntaria. Les mandé un mensaje de texto muy claro y tajante. Les expliqué que yo ya no tengo absolutamente nada que ver con su hijo, que sé perfectamente lo de las cuentas falsas porque yo misma vi las pruebas, y que si me vuelven a buscar para pedirme dinero o comprensión, voy a tener que bloquear sus números también. Fin del comunicado. Así que aquí estoy, actualizándolos desde mi vieja cama de soltera. Tratando de sanar mi orgullo herido y agradeciendo al universo, a la vida, al destino o a quien sea, que este imbécil haya sido tan tonto y egocéntrico como para ir a hacer un escándalo público a esa boda. Porque si no se hubiera expuesto de esa manera, yo probablemente seguiría viviendo con un acosador en potencia, engañándome todos los días, pensando que tenía al novio perfecto a mi lado. Actualización 3. Si les soy sincera, pensé que bloquear a mis ex-suegros sería el fin de mi participación activa en este circo de 3 pistas. Creí que a partir de ahí solo sería una espectadora comiendo palomitas mientras la justicia se encargaba de Martín. Pues bien, me equivocaba. Resulta que la verdadera sorpresa me llegó ayer por la mañana, y vino en forma de un mensaje directo en Instagram. El remitente era Lidia. Sí, la mismísima exnovia. La novia de la boda arruinada. Al principio me quedé mirando la pantalla del celular como si fuera un explosivo a punto de detonar. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. ¿Por qué me escribía? ¿Acaso pensaba que yo era cómplice del teatrito de la boda? ¿Me iba a demandar a mí también? Respiré profundo, me preparé mentalmente para recibir una lluvia de insultos y abrí el mensaje. Pero no había odio. Era un texto larguísimo, muy educado y, sorprendentemente, muy empático. Me explicaba que sabía a través de los abogados, y supongo que por los chismes que corren rápido, que yo había terminado con Martín y que lo había echado del departamento. Me agradecía por no haberlo encubierto y, aquí viene lo fuerte, me preguntaba si podíamos vernos para tomar un café. Decía que había cosas en el expediente de acoso que creía que yo debía saber, por mi propia seguridad. No les voy a mentir, el morbo y el miedo me ganaron. Acepté. Nos vimos ayer en la tarde en una cafetería súper concurrida en el centro de la ciudad. Yo llegué primero, temblando de los nervios. Cuando ella entró, la reconocí de inmediato por las fotos que había visto en la famosa tableta. Se veía exhausta. Tenía unas ojeras terribles y llevaba una venda pequeña en la muñeca derecha. Nos sentamos, pedimos nuestros cafés y la tensión inicial se disipó muy rápido. Resulta que Lidia es una chica increíblemente amable y centrada. No me culpó de nada. De hecho, me dijo que lamentaba mucho que yo también hubiera sido engañada por las mentiras de ese tipo. Me contó, con la voz quebrada y mirando su taza, el infierno que vivió el último año. Todo lo que me había adelantado Hugo era apenas la punta del iceberg. Me relató cómo Martín no solo le enviaba mensajes, sino que había contratado servicios en Internet, de esos donde pagas para investigar antecedentes y encontrar direcciones, para dar con el lugar exacto de la boda. La hacienda que ella y su esposo habían elegido era un lugar muy exclusivo y privado, no habían publicado la ubicación en ninguna red social por miedo precisamente a esto. Pero él pagó para rastrear los registros del planificador de bodas. Y ahí fue cuando Lidia sacó de su bolso una carpeta de Manila y la puso sobre la mesa. Me explicó que los investigadores cibernéticos que contrató su familia para armar el caso de acoso habían rastreado los pagos de esas páginas de investigación y de las cuentas de correo premium que Martín usaba para enviar. Las amenazas. Me empujó un papel impreso hacia mí. Eran estados de cuenta encriptados que la policía había obtenido. Me quedé helada. Casi tiro el café. Los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito que aparecía en esos pagos, eran los de nuestra tarjeta conjunta. La tarjeta que abrimos hace un año para el fondo de la casa y para emergencias del departamento. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Le agradecí a Lidia de forma atropellada, pagué la cuenta dejando un billete grande en la mesa y salí corriendo de ahí. Llegué a casa de mis papás, abrí mi computadora portátil y me metí a la banca en línea de nuestra cuenta conjunta.
Nunca la revisaba minuciosamente porque confiaba en él ciegamente y solo veíamos el saldo total a fin de mes. Pero al descargar los estados de cuenta de los últimos 10 meses y revisar línea por línea, me quería morir. Cargos de $5 aquí, $10 allá. Transferencias pequeñas a cuentas de PayPal que no reconocía. Pagos a sitios web extranjeros de rastreo de datos. Todo camuflado entre compras del supermercado y pagos de servicios. Llevaba meses robando poco a poco de nuestros ahorros para financiar su maldita obsesión. Y yo nunca me di cuenta porque siempre justificaba los pequeños descuadres diciendo que había pagado una suscripción de software para su trabajo o algo de la consola de videojuegos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no era solo dolor emocional o humillación pública. Ahora me había robado. Me había utilizado financieramente para acosar a otra mujer. Imprimí absolutamente todo. Hoy a primera hora fui al banco, cancelé mi participación en esa tarjeta conjunta, retiré exactamente la mitad de lo que quedaba, que honestamente era mucho menos de lo que debería ser. Y la transferí a una cuenta personal nueva. Luego, fui directo a la comisaría. Entregué las copias de los estados de cuenta y expliqué que esos cargos fueron hechos sin mi consentimiento, vinculándolos a las fechas de los ataques cibernéticos a Lidia. El detective que lleva el caso me miró con una mezcla de lástima y asombro. Me tomó la declaración oficial. Ahora a Martín no solo se le acusa de lesiones, daños y acoso, sino que yo acabo de sumarle una denuncia por fraude y abuso de confianza. Pensé que después de salir de la comisaría podría por fin respirar, pero la vida me tenía preparada una última escena de telenovela barata para el día de hoy. Fui a nuestro antiguo departamento con mi hermano mayor para recoger las últimas cajas pesadas que me faltaban y entregarle las llaves al administrador. Estábamos sacando el último mueble cuando el elevador se abrió y de él salieron mis ex-suegros. No sé cómo se enteraron de que yo estaría ahí. Seguramente el administrador, que es un chismoso de primera, les avisó. La madre de Martín corrió hacia mí llorando a mares. Intentó agarrarme de las manos, pero mi hermano se interpuso al instante. Empezó a gritar en el pasillo que yo era una mujer sin corazón. Que por mi culpa, por haber ido a la policía esta mañana, los abogados de Martín ya les habían avisado de mis nuevos cargos, el juez le había negado la fianza a su pobre niño. Me gritaba que cómo podía ser tan cruel de hundir al hombre que amaba por unos cuantos billetes. El padre de Martín estaba rojo de furia, exigiéndome que retirara los cargos de la tarjeta de crédito, que ellos me iban a reponer ese dinero en efectivo ahí mismo, que por favor no le arruinara la vida a su hijo. Los miré a los dos. Y por primera vez en todo este proceso, no sentí ni miedo, ni tristeza, ni compasión. Sentí una absoluta frialdad. Les dije, sin levantar la voz, que la vida de su hijo la arruinó él solito en el momento en que decidió tirar una piedra contra un auto en una boda ajena, después de acosar a una mujer durante un año usando dinero robado. Les dije que no había cantidad de efectivo en el mundo que comprara mi silencio o mi dignidad, y que si no se apartaban de la puerta en ese segundo, iba a llamar a la policía para reportar que me estaban acosando a mí también. Mi tono debió ser lo suficientemente amenazador, porque el padre bajó la mirada y jaló a su esposa del brazo. Se metieron al elevador llorando y lanzándome miradas de odio. Mi hermano me abrazó fuerte cuando se cerraron las puertas. Terminamos de cargar la camioneta en silencio. Entregué las llaves y no miré hacia atrás ni una sola vez. Así que, en resumen, el viaje de pesca terminó con mi ahora exnovio preso, enfrentando una montaña de cargos graves, sin derecho a fianza, sin ahorros. Y yo estoy oficialmente fuera de ese departamento y de esa familia tóxica. Estoy agotada. Me duele la cabeza todo el tiempo y todavía lloro de rabia en las noches, pero siento que hoy di el paso definitivo para sacarlo de mi sistema. La próxima semana empiezo a ir a terapia, porque definitivamente necesito ayuda para entender cómo pude estar tan ciega tanto tiempo. Supongo que el proceso legal será largo y tedioso, y tendré que testificar en algún momento. Si hay alguna novedad gigante que valga la pena contar, regresaré a actualizar. Pero por ahora, me voy a preparar un té, abrazar a mi perro y dormir unas 12 horas seguidas. Gracias a todos los que me han leído y apoyado en los comentarios, me han dado mucha fuerza para no ceder ante la manipulación. Actualización 4. Creo que casi 9 meses desde la última vez que escribí aquí. Siento mucho haber desaparecido de la nada, sé que muchos me mandaron mensajes privados preguntando si estaba bien o si los ex-suegros me habían secuestrado. Me hace sonreír recordar cuánto apoyo recibí de completos extraños en internet. Les prometí que volvería si había un desenlace, y pues bien, vaya que lo hay. Alerta de spoiler para los que tienen prisa. Los cuentos de hadas a veces sí tienen finales felices, o al menos, finales justos.
Tuve que testificar formalmente sobre el fraude con nuestra tarjeta conjunta. La primera vez que volví a ver a Martín fue en una de las audiencias preliminares. Yo estaba súper nerviosa, me temblaban las manos tanto que apenas podía sostener mi vaso de agua. Él entró a la sala vestido con un traje que le quedaba grande, pálido, encorvado. Pensé que verle me iba a dar lástima o que me iba a quebrar, pero la verdad es que sentí nada. Una indiferencia absoluta. Era como mirar a un extraño. El juicio fue un espectáculo triste. El abogado defensor de Martín intentó usar todas las cartas posibles. Argumentó que todo fue producto de una crisis de salud mental severa exacerbada por el alcohol, que Martín era un ciudadano ejemplar que solo tuvo un lapso de juicio temporal por culpa de un corazón roto. Básicamente, intentaron pintar a Lidia como la villana por haberse atrevido a seguir con su vida y casarse, y a mí me intentaron hacer ver como una novia vengativa que exageraba los gastos de la tarjeta. Pero el juez no se tragó ni media palabra de ese circo. Fue muy catártico escuchar al fiscal desarmar toda su defensa. Se demostró, con las pruebas que aportó la familia de Lidia y con mis estados de cuenta, que nada de esto fue un arranque impulsivo. Hubo premeditación. Meses y meses de acoso calculadísimo. Él sabía perfectamente lo que hacía cuando robaba dinero de nuestra cuenta compartida para pagar sus rastreos cibernéticos. Finalmente, hace un par de semanas, se dictó la sentencia. Martín fue declarado culpable de casi todos los cargos pesados. Por la agresión física al esposo de Lidia, los daños severos a la propiedad privada, el dichoso auto clásico y los destrozos en la hacienda. El acoso cibernético continuado y el fraude por abuso de confianza con mis finanzas. El juez le impuso una condena de 5 años y medio de prisión. Sin derecho a libertad condicional anticipada al menos hasta cumplir una buena parte de la pena, debido a la multiplicidad de los delitos y la gravedad del acoso. Además, le impusieron una multa económica gigantesca para reparar los daños de la boda y restituir lo que me robó, además de órdenes de restricción permanentes tanto para Lidia y su esposo, como para mí. Cuando el juez leyó la sentencia y el mazo golpeó la mesa, el silencio en la sala fue absoluto, roto solo por los sollozos de la madre de Martín. Él simplemente agachó la cabeza. No me miró. No miró a Lidia. Supongo que por fin el peso de la realidad le cayó encima. No era el protagonista de una historia de amor trágico, era un delincuente que iba a pagar por sus actos. Mis ex-suegros intentaron acercarse a mí a la salida del juzgado, pero mi abogado intervino de inmediato y les recordó que cualquier tipo de hostigamiento hacia mí podría traerles problemas legales a ellos también. Desde ese día, por fin, dejaron de intentar contactarme. En cuanto a mí, bueno, mi vida dio un giro de 180 grados, y para bien. La terapia ha sido mi salvavidas. Mi terapeuta me ayudó a entender que no fui tonta ni ciega. Fui víctima de alguien que era un maestro aislando sus emociones y llevando una doble vida. Aprendí a dejar de culparme por no haber visto banderas rojas que, literalmente, estaban enterradas bajo capas de mentiras y contraseñas. Me mudé a un departamento nuevo, yo sola. Es pequeñito, pero tiene un balcón por donde entra un montón de luz por las mañanas. Lo decoré exactamente como yo quería, sin tener que consultar con nadie ni ceder espacio para consolas de videojuegos o cañas de pescar. Disfruto muchísimo el silencio de mi casa. A veces simplemente me siento en el sofá a tomar un té y me maravillo de la paz inmensa que siento. Lidia y yo hablamos un par de veces después de aquella reunión en el café, sobre todo por temas del juicio. Nos felicitamos mutuamente cuando todo terminó y nos deseamos lo mejor. No somos amigas íntimas ni mucho menos, sería un poco raro, pero hay un respeto y una empatía genuina entre nosotras. Ella y su esposo están tratando de dejar todo este trauma atrás y enfocarse en su matrimonio, y me alegro muchísimo por ellos. No estoy saliendo con nadie, ni tengo interés en descargar aplicaciones de citas por un buen rato. Estoy aprendiendo a ser mi propia compañía y, la verdad, me caigo bastante bien. Volví a tomar clases de pintura, que era algo que amaba hacer antes de conocer a Martín y que dejé de lado porque a él le parecía un pasatiempo aburrido. A veces todavía tengo pesadillas donde suena el teléfono a las 3 de la mañana y es la voz de Hugo diciéndome que todo se fue al diablo. Pero cada vez son menos frecuentes. Despierto, veo la luz de la calle filtrarse por mi ventana, respiro profundo y me doy cuenta de que estoy a salvo. Quiero agradecerles, de todo corazón, a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de leer mi drama, de comentar, de darme consejos legales que no sabía que necesitaba y, sobre todo, de validarme cuando sentía que me estaba volviendo loca. Cuídense mucho, gente de Reddit. Se despide la chica que ahora revisa muy bien con quien comparte sus cuentas bancarias. Adiós.